Bueno, jóvenes, hoy les voy a explicar la clase de química, el tema número 5 correspondiente a química, que se llama estequiometría 2. En el, haciendo recuerdo en el tema número 2, cuando avanzamos leyes de los gases, también avanzamos en el tema número 3. Todo eso, lo que estábamos haciendo a partir del tema 2, eso es estequiometría 1. Estequiometría significa, son todo lo que es cálculo con relación a la química. Ya entonces, por eso nuevamente voy a volver a explicar estequiometría, pero ya en esta parte corresponde ya a la segunda parte, sería la segunda parte de química. Bien, entonces voy a explicar a continuación, vamos a pasar explicando estequiometría número 2, tema número 5 en química. ¿Qué es la estequiometría? Viene del griego esteucheu, que significa elemento, y metrón, que significa medida. Es decir, es como un cálculo de la medición de los elementos en una reacción química. ¿Ya? Es el cálculo de las relaciones cuantitativas entre lo que entre los reactivos y productos de una reacción química. Es decir, toda reacción química existe un intercambio de elementos, electrones, protones, energía. Entonces, todos esos cambios se pueden cuantificar, se pueden medir físicamente en números a través de fórmulas físicas. Puedo determinar cualquier variable que yo desee. Entonces, de eso se encarga la estequiometría. Estequio significa elemento, metría, medición. Medición de elementos. O sea, todo lo que ocurre en la reacción química. Una ecuación química es una representación simbólica de una reacción, obviamente, química. Por ejemplo, si tenemos carbono más oxígeno 2 es igual al dióxido de carbono. Todo esto es una ecuación química. Una representación a través de símbolos, que utilizamos símbolos que representan cada elemento. Por ejemplo, el C representa carbono, el O oxígeno y así, ¿no? Cada elemento tiene un símbolo. Y también utilizamos números para indicar valencias, intercambio de valencias, pérdida de electrones o números de átomos y también cantidades de gramos, ¿no? Entonces, eso sería una ecuación de una reacción química. El primero que enunció los principios de la estequiometría fue Jeremías Benjamin Richter en 1762-1807. En el año 1792 escribió este principio de la estequiometría, en el cual dice: la estequiometría es la ciencia que mide las proporciones cuantitativas o relaciones de masa en la que los elementos químicos están implicados. Es decir, cuantificar, cuantitativamente significa cuantificar, calcular cuánto en ciertas proporciones, en determinaciones, en porcentaje, en cantidades de masa o también de moles o también en volúmenes. O sea, eso es la definición de estequiometría. Las relaciones de una reacción en masa, de una reacción química, se relacionan entre sí tomando en cuenta los números o pesos atómicos de cada elemento según una tabla. Hay una tabla periódica en la cual me indica cuánto es su peso atómico. Y esos pesos atómicos están expresados en unidades y lo podemos relacionar con la masa, que sería en gramos. Por ejemplo, en una reacción química, la masa total de los reactivos es siempre igual a la masa total de los productos. Este enunciado lo dice la ley de Anthony Lavoisier, ¿no? La ley de la conservación de la masa de Anthony Lavoisier, que me indica que
la suma de las masas de los reactivos tiene que ser igual a la suma de los reactivos de las masas de los productos, ¿no? Y eso ya lo hicimos en el tema número 2, en el cual se toma una ecuación química y determinamos, primero hay que igualar, obviamente, igualar la ecuación para determinar cuántos gramos de producto hay y cuánto de reactivo, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos mezclada una reacción química de hidrógeno más oxígeno, obviamente hidrógeno 2 es un gas, más oxígeno 2 es un gas también, y se obtiene una molécula de agua en estado gaseoso también, ¿no? Es lo que ocurre en el aire. En el aire hay moléculas de agua que están en estado de vapor. Entonces, si hacemos la igualación, colocamos 2 aquí para que sean 2 oxígenos y iguale con 2 oxígenos de acá. Y ese 2 al multiplicar por 2 del hidrógeno serían 4. Entonces aquí tengo que poner un 2 para que multiplicar con el 2 de acá serían 4. Entonces, ya está la ecuación igualada. Por lo tanto, ¿cuántos gramos sería de hidrógeno que tenemos acá? ¿Cuántos gramos de hidrógeno? Entonces, determinamos según el valor del hidrógeno, ¿no es cierto? Según la tabla del hidrógeno, su masa del hidrógeno es 1 gramo o una unidad, ¿no es cierto? La peso o masa atómica del hidrógeno es 1 gramo. Pero multiplicado por el 2 de acá, por este 2, y multiplicado por el 2 de acá, serían 4. Entonces, en este lado tendríamos 4 gramos de hidrógeno, ¿no es cierto? 4 gramos de hidrógeno. Ahora, ¿cuánto de oxígeno tenemos? Según la tabla, la masa atómica, peso atómico del hidrógeno es 16, ¿no? 16 unidades o 16 gramos. Entonces, multiplicando 16 por el 2 de acá del índice del oxígeno, me da 32 gramos de oxígeno, ¿no? Entonces, ahí, sumando 32 de oxígeno más 4 de hidrógeno, suman 36 de moléculas de agua. Pero yo puedo determinar también a par acá del agua. Entonces tendría que multiplicar el 2 de acá por paréntesis 1 de hidrógeno por 2 de hidrógeno, el índice, más 16 de oxígeno, ¿cierto? 16 de los paréntesis. Entonces, multiplicando 1 por 2 es 2, sumando más 16 da 18. 18 por 2 me da 36, lo mismo, 26 gramos. Entonces esto es como una demostración de la ley de Anthony-Lavoisier. Es una relación masa a masa, ¿no? Entonces si eso lo duplicamos, digamos, en vez de 4, duplicamos a 8 gramos de oxígeno, aquí tendríamos que duplicar a 64 y daría el resultado aquí un doble, ¿no? Serían 72, ¿no? 72 gramos de agua. Ya sé, ¿no? Aquí tenemos la representación de 2 moléculas de hidrógeno, porque me está indicando 2 moléculas, una molécula de 2 átomos de hidrógeno, otra molécula de hidrógeno, sumado a una molécula de oxígeno, se obtienen 2 moléculas de agua. 2 moléculas de agua. Bien, esa sería la relación de la masa, según Anthony Lavoisier. Ahora vamos a hacer la relación de los moles. Entonces, estos coeficientes, los moles vienen a ser los coeficientes. Mol significa molécula. Entonces, el coeficiente estequiométrico viene dado, representado por números. El número, ya sea 1, el 2, el 3, o el 4, o el 5, o el 6, ¿no?
Entonces, aquí tenemos una reacción química de el metano más oxígeno se obtiene igual a dióxido de carbono más moléculas de agua. Una reacción química. Entonces, ¿qué me indica acá? Que tengo un mol de metano, un mol, sumado a 2 mol de oxígeno, y eso se obtiene se obtiene un mol de dióxido de carbono más 2 moles de agua. Entonces, las relaciones moles vienen a ser los números que acompañan cuando igualamos una reacción química. ¿Sí? Son estos números que aparecen acá. Este número, si no aparece, se sobreentiende que 1, los números cuando se hace la igualación de una reacción química. Entonces, eso se llaman moles o mol, que significa molécula, ¿no? Entonces, en una reacción química digo, una molécula de metano sumado más 2 moléculas de oxígeno, se obtiene una molécula de dióxido de carbono más 2 moléculas de agua. Aquí está representado. Aquí está una molécula de metano sumado más 2 moléculas de agua, de oxígeno, perdón, y se obtiene una molécula de dióxido de carbono más 2 moléculas de agua. Esa es la representación de una reacción química relacionada a moles. También tenemos relación a volúmenes. ¿Cómo relacionamos una reacción química con volúmenes? A través de la ley de Avogadro. La ley de Avogadro dice, por cada mol de cualquier molécula, de cualquier sustancia, en condiciones normales, equivale o ocupa un espacio, un volumen de 22,4 litros. Pero esto solamente es para las sustancias gaseosas. Para las sustancias gaseosas. No funciona. La ley de Avogadro no es válido para sustancias sólidas ni líquidas. Por eso dice aquí, esta ley, esta relación de volúmenes es válido para sustancias gaseosas. Nada más. Por ejemplo, tenemos hidrógeno en estado gaseoso, oxígeno en estado gaseoso, tengo moléculas de agua en estado gaseoso. Entonces, ¿cómo se relaciona esto? Si yo tengo 2 mol de hidrógeno multiplicado por 22,2 litros, obtengo un total de 44,8 litros. O sea, la relación de mol a litros, ¿no? Si un mol hace 22,4, entonces 2 moles es el doble, ¿no? Mezclado con 2 moles o un mol de oxígeno, que serían 22,4 litros, voy a obtener 2 moles de agua, 44,8 litros. En este caso, en esta situación, en estas condiciones, los volúmenes no se suman como los líquidos. Los volúmenes de los gases no se suman. Por ejemplo, si yo sumo 45 litros de un gas más 3 litros de un gas, eso no necesariamente me va a dar 8 litros de gas. No funciona así la ley. Porque los gases, como se expanden fácilmente, no tienen volumen definido, solo volumen determinado. Entonces los volúmenes se pueden modificar, se pueden alterar, se pueden comprimir, aumentar, ¿no? Entonces, por eso aquí no resulta 44,8 más sumado más 22,4 no va a dar 66 o 67,2, sino que sigue con 44,8 litros de agua. Entonces, en los volúmenes acá la relación dice que no se deben sumar. ¿Ya? Bien, una vez relacionado, tenemos relación masa, moles y volumen. Pero también se pueden relacionar masa con volúmenes, o masa con mole con volúmenes, o sea, se pueden mezclar, ¿no? Entonces,
En los siguientes ejemplos le voy a explicar, en los siguientes problemas le voy a explicar cómo se relacionan en sí los moles, los gramos y también los volúmenes. ¿Ya? El problema dice, en el siguiente problema dice, ¿cuántos gramos de cromo y oxígeno se necesitan para obtener 150 gramos de óxido crómico? Ya, esa sería la primera pregunta. Y vamos por paso. Dice, ¿cuántos gramos de cromo y oxígeno se necesitan para obtener 150 gramos? Tengo que formar la ecuación química primero. Entonces, ¿qué es lo que estoy mezclando? Cromo y oxígeno. ¿Cuál sería el resultado? El óxido crómico, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir formando la ecuación. Primero ponemos el cromo, ahí está el cromo, Cr, sumado al oxígeno O2, pone O2, y eso se obtiene Cr, oxígeno, ¿cierto? Entonces, ahí está. Este es un óxido, ¿no? La valencia del crómico, como dice crómico, sería valencia más 3, ¿no es cierto? Más 3. Y el oxígeno menos 2. Intercambiando valencia, el 2 va al oxígeno y el 3 al oxígeno, ¿no? El 2 al cromo y el 3 al oxígeno. Y ya tenemos la ecuación. Ahora ya podemos borrar estas valencias que no es necesario tener. Bien, ahora hago la respectiva igualación. Aquí tengo 2 oxígenos y aquí 3 oxígenos. Entonces pongo un 2 acá, 2 por 3, 6. Entonces aquí tendría que tener un 3, ¿no? 3 por 2, 6. Cromo serían 4 aquí, 2 por 2, 4, y ya pongo el 4. Una vez que iguala la ecuación, voy a hacer los siguientes relaciones. Entonces, como la pregunta es ¿cuántos gramos? Entonces tengo que sacar cuántos gramos tengo de cromo acá, cuántos gramos de oxígeno y cuántos de óxido crómico. Entonces, con ayuda de la tabla periódica para sacar las masas, entonces hago esta operación. A este cromo le voy a llamar compuesto A, compuesto B y compuesto C. Entonces aquí está. Como dice, 4 por el valor de la masa atómica del cromo serían 4 por 52. 52 es, aquí de este lado, 52 es este valor sacó de la tabla periódica. Entonces 4 por 52 me da 208 gramos. Ahora veamos de oxígeno. 3 por del oxígeno por el 2, ¿no es cierto? Serían 3 por 16 de la tabla por 2 del índice, total 96 gramos. Ahora sacamos del compuesto C. Sería 2, ahí está el 2, por, abro paréntesis, cromo es 52, por 2 del índice del cromo, más 16 del oxígeno, por 3 del índice del oxígeno, cierro paréntesis y hago toda esa operación en calculadora y el resultado me da 304 grados. Bien. Entonces, tenemos estos resultados sacando de tablas y de las operaciones. Esos serían las masas del compuesto A, el compuesto B y del compuesto C. Entonces voy colocando esos valores. Primero es 218 gramos, el segundo es 96 gramos y el tercero es 304 gramos. Y justamente estos 304 resulta de la suma de estos dos. Ahí está, ahí funciona la conservación de la masa, ¿no? Estamos aplicando la ley de Anthony-Lavoisier. Bien, ahora vamos a la pregunta. Dice, como dice, ¿cuántos gramos de cromo y cuántos de oxígeno? Entonces hay dos preguntas al mismo tiempo. Entonces, debajo del cromo voy a poner X1. Esto sería como la pregunta. ¿Cuánto cromo? X1. ¿Y cuánto oxígeno?
X sub 2. X sub 2. ¿Cuánto voy a necesitar para obtener 150 gramos de óxido crómico? Este es el óxido crómico, entonces voy a poner 150 gramos. Entonces, esa es la pregunta que me hice. Entonces, yo puedo sacar resultado acá para obtener lo que yo quiero. ¿Ya? Si yo quiero preparar 150 gramos, tengo que saber cuántos gramos mezclar. O si quiero preparar, qué sé yo, 800 gramos, ¿cuánto voy a necesitar exactamente? Entonces, todo eso hago esta operación. ¿Ya? Entonces, pongo de esa manera. Bien, ahora hago la operación. También voy a poner los moles. Aquí, de cromo son 4 moles. Esto va a ser para responder la siguiente pregunta. O sea, hay otra pregunta aquí. ¿Cuántos moles de cromo y oxígeno se mezclan para obtener 228 gramos de óxido crómico? Entonces, aquí voy a relacionar los moles. El primero son 4 moles, en el segundo son 3 moles, este 3 indica 3 moles, y en el segundo, en el C, es 2 moles de óxido crómico, ¿no es cierto? Entonces, como me preguntan nuevamente, ¿cuántos moles? Entonces pongo X moles, X sub 3 voy a poner. ¿Cuánto de oxígeno? X sub 4, o sea que aquí hay 4 preguntas. Para obtener 228 gramos de óxido crómico. Entonces, ¿qué es lo que estoy aquí? Relacionando moles con gramos. Y estoy relacionando mol con gramos. Pueden relacionar mol con gramos, ¿sí? Y en la primera parte, aquí en la primera parte de arriba, para la primera pregunta, solamente estoy relacionando gramos con gramos. Porque gramos, gramos. En cambio aquí, mol con gramos, ¿ya? Bien. Entonces vamos a empezar a calcular X sub 1, X sub 2, X sub 3 y X sub 4. Vamos al siguiente. Para hallar X sub 1, voy a multiplicar directamente por la regla de 3 simples. Dice, multiplicamos los cruzados. Si quiero calcular X sub 1, voy a multiplicar 208 a los cruzados con 150 y voy a dividir con 304 directa. ¿Ya? Entonces hacemos esta operación. Ahí está. X sub 1, aquí abajo, X sub 1 es igual. Dijimos, 208 gramos del compuesto A por 150 gramos del compuesto C sobre 304 gramos del compuesto Z, ¿no? Entonces aquí gramos del compuesto C, gramos del compuesto C se van, y multiplico 208 por 150 y divido entre 304. Aquí el resultado sería 102,63 gramos del compuesto A, que sería cromo. Ahí, ¿no? Entonces ya está la respuesta ahí. Ahora calculamos X sub 2. Ya, vamos a borrar esto. Ahora vamos a calcular el X sub 2. Lo mismo. Multiplicaría, para hallar X sub 2, multiplicaría lo cruzado. 96, sería esto, 96 gramos con 150 y divido nuevamente entre 304. Bien, ahora sí. Pongo aquí X sub 2, sería 96 gramos del compuesto B de oxígeno por 150 gramos del compuesto C sobre 304 del compuesto C. Entonces simplifico esto y el resultado en calculadora sale 47,37 gramos del compuesto B. Listo, ya tengo el resultado. Entonces, como conclusión, digo, para obtener 150 de óxido crómico, debo mezclar 102,63 gramos de cromo
más 47.37 gramos de compuesto B, ¿no? Entonces, si yo hago la suma de estos dos resultados, me va a dar 150 con seguridad. Muy bien, ya tenemos. Ahora faltaría x sub 3 y x sub 4. Vamos a la siguiente operación. Para hallar x sub 3, voy a multiplicar nuevamente a lo cruzado. 4 mol por 228 gramos. Pero ya no voy a dividir entre 2 mol. Porque si yo divido entre 2 mol, mol con mol se me van a simplificar y me va a quedar en gramos. Y la pregunta dice, ¿cuántos moles? No dice cuántos gramos. Entonces no tengo que dividir entre 2 mol. Porque estoy relacionando mol con gramos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a borrar esto. Y voy a dividir con 304 gramos. Con esto, estoy relacionando gramos con mol. Gramos por mol, entonces para que me dé mol tengo que dividir en 304 gramos. Bien, hagamos eso. X sub 3, ahí está. X sub 3 sería 4 mol del compuesto A por 228 gramos de compuesto C, ¿sí, no? 228 gramos de compuesto C, dividido entre 304 gramos de compuesto C. Y justamente aquí le dice, ¿por qué divido entre 304? Para que se simplifique gramos C, y me quede en mol lo que la pregunta me dice. ¿Sí? Entonces, ahí está, ¿no? Ahí está. Divido, hago la operación y me va a dar 3 mol. Exactamente 3 mol de compuesto A. Y para el 4 lo mismo. Multiplico para X sub 4, multiplico 3 mol por a lo cruzado 228 gramos y divido entre 304 gramos. Igual. Ahí está, ¿no? 3 mol del compuesto B por 228 gramos de compuesto C dividido entre 304 gramos del C se va. Multiplico y divido, me sale X sub 4 igual a 225 mol del compuesto B. Bien, ahí está. En el siguiente video voy a explicar 3 ejemplos más. Ya